Hola gentuseña bella, ¿cómo están el día de hoy? Espero que excelentemente y yo estoy muy bien. La verdad que hoy me desperté bien contentita porque justamente tuve un sueño anoche y se los quiero compartir. Pero para poder compartírselo necesito hablarles un poco del background. Esto data del año 2023. Sí, 2 años atrás, exactos. ¿Qué es lo que pasó? Yo había empezado a ir al gimnasio en el 2023 como parte de mi plan de recuperación de mi columna que se había dañado. Entonces empiezo el gimnasio, si no me equivoco lo empecé en junio del 2023. Fui 6 meses, me recuperé, me terminé de recuperar y lo disfruté mucho, la verdad, excepto por una sola cosa, el profe. El profe del gimnasio. Igual esto es medio de doble filo lo que les estoy contando. Porque yo ya había intentado con 2 profes antes y no me terminaba de sanar. Es más, con uno me lesioné, con el otro algunos ejercicios en vez de hacerme bien me hacían mal. Y con este último profe me terminé de... Todos los ejercicios que me daba eran todos los adecuados para mi problema. La verdad que si no hubiera sido por él no me hubiera curado. No me hubiera terminado de sanar. Así que esa es la mera verdad. Pero, por otro lado, en ese año, en esos meses, la sufrí bastante. ¿Por qué? Porque yo suelo tener estas descargas de información con las personas, aunque no las conozca. Información que a mí personalmente no me interesa y no busco obtener, porque yo estoy en mi mundo, ¿verdad? Me interesan mis amistades, me interesa mi familia, pero más allá de eso, no soy tan, ¿cómo se le dice la palabra? Tan curiosa con los demás, ¿no? Ya hace rato que a mí me vienen llegando así como unas informaciones que simplemente aparecen en mi mente y que por un largo tiempo no entendí hasta que llegó el profe a mi vida y ahí terminé de comprender, ¿no? Eso también me ayuda en mi camino como guía o en mi parte espiritual, ¿no? Resulta que el primer mes que yo fui al gimnasio en el 2023 fue con el segundo profe, con el que a veces me hacía hacer ejercicios que me hacían mal, pero yo no sabía que me hacían mal hasta que los hacía porque no soy experta en el tema, ¿verdad? Y bueno, y después los otros 5 meses los hice con el tercer profe. Yo esto a él, un año después de haber terminado mi tratamiento, le escribí una carta contándole todas las, no sé si todas, porque no me las acordaba a todas, pero algunas de las descargas, ¿no?, de información que me habían llegado de parte de él, que yo sentía que tenían un propósito para con él. Pero en esos 5 meses que él me estuvo rehabilitando, yo nunca supe cómo decírselo. Fue una experiencia tan distinta, tan frustrante también. Pero bueno, voy al primer día, que fue cuando le dije: hola, yo soy tal, tengo este problema, bueno, y necesito rehabilitarme. El otro profe me hacía hacer esto y me di cuenta que eso no me servía. Puedes dar ejercicios para esto. Me acuerdo que ese primer día no obtuve nada, fue normal, ¿no? Fue un saludo nada excepcional. Pero el segundo día, yo iba 2 veces a la semana. Fue tan extraño porque yo entré por la puerta, lo vi y de repente, no voy a dar información detallada porque eso le corresponde a la vida de él, pero de repente empezaron a llegar cosas que yo le tenía que decir a él, ¿no? ¿Cómo le digo esto a un extraño? No, fue muy raro, si bien no era un completo extraño, pero yo no sabía cómo actuar, no sabía cómo decirle, la verdad que no sabía cómo afrontar tanta información. Yo igual siempre tuve desde chiquita, como unas ganas de servir, ¿no? O unas ganas de siempre ayudar. Igual mi signo zodiacal es Virgo, entonces nosotros somos bastante siervos. Entonces, nada, me quedo medio paralizada cuando lo veo y bueno, le digo: hola, ¿cómo estás? Bueno, empezamos la clase. Éramos muchos en el gimnasio, entonces no era como que había tiempo para charlar, ni tampoco había mucho feeling, ¿viste? Con algunas personas conectaba más yo, estaba el grupito, piola.
y con otros no. Y bueno, y el profe era simplemente un profe, no era del grupito con los que yo conectaba. Resulta que así fueron pasando los días y cada vez que me tocaba ir al gimnasio, yo ya estaba condicionada porque pensaba, ¿y ahora qué voy a aprender del profe? A ver qué es lo que me va a decir a nivel energético, porque todo esto era etéricamente, o etéreamente. Y a veces me llegaban cosas lindas y a veces me llegaban cosas feas. Entonces eso a mí me afectaba durante la clase. Intentaba olvidarme, pero no era fácil. Y me acuerdo que a veces, no sé si fue en 3 ocasiones, quise dejar las pesas e irme, ¿viste? Porque era muy, muy, muy pesada la energía de él también. Era demasiado oscura, demasiado dolorosa. A ver, tampoco es para que se imaginen que él era un tipo, no sé, raro. No, un pibe normal, nada raro, pero lo que a mí me llegaba de él era otra cosa totalmente distinta. Así que yo después volví a casa y a veces lloraba porque me dolía lo que a él le pasaba o lo que le pasó. A veces ideaba planes de cómo ayudarlo o cómo encarar la charla, ya que no éramos amigos. En ningún momento conectamos de esa manera. Entonces, ¿cómo le digo esto sin que sea incómodo luego para el resto de mi tratamiento, ¿no? Como para no tener que irme porque dije algo incómodo y que aparte, según yo, no me corresponde porque es la vida de él, pero por algo a mí me estaba llegando esa data. Pasa que en ese momento fue muy intimidante para mí, fue muy, muy extraño. A veces sentía que quizás, no sé, estaba flasheando, como decimos acá, delirando, y digo, bueno, no sé, estaré rara, ¿viste? Pero no, siempre pasaron cosas en mi vida que fueron raras, pero bueno, esta fue como la más rara de mis 30 años de edad. Y bueno, que hasta hoy en día, ahora que se los estoy contando, me hace suspirar, porque fue muy estresante, fue no saber cómo ayudarle, no saber cómo... Yo con mis miedos de humana, ¿viste? Y con mis propios traumas y con mis propias experiencias de cuando he contado, ¿viste? No fue bien recibido o me tildaron de que soy rara y bueno, y uno no quiere ser tildado así, ¿no? Pero bueno, esa es la verdad y me costó tiempo aceptarla. Quizás este era el último tramo de mi recorrido de aceptación de quién soy y para qué vine, ¿no? ¿Para qué vine al mundo? Bueno, entonces ese es el background, ¿no? Que yo les doy. Estuve así durante todo ese tiempo. Ya cuando estuve mejor de la columna dije, genial, yo acá no vuelvo nunca más. Nos vimos, hasta nunca. Y bueno, y así fue. Hasta que a mí me quedó eso de que yo al final no le puedo decir nunca. Yo también tenía miedo de que, ¿ves? Son miedos de que él, no sé, pensara que yo lo quería chamullar, no sé, cualquier cosa, como que tenía miedo, ¿viste? Y nunca lo pude invitar al final de la sesión, como para decir, che, ¿tenés un ratito? ¿Querés tomar algo? Que vos sabés que hay algo que yo te quiero decir. Aparte, yo cuando he dicho así en el pasado, salieron corriendo. Entonces, viste, cada persona tiene su propia mentalidad y crea su propia realidad. Entonces, nunca le pude decir nada, pero ni una sola palabra. Y escuchen esto. Una vez yo redeterminada ese día dije, yo no puedo más. No puedo, que llego a casa y que estoy frustrada porque no le dije. No puedo más de que siento que lo tengo que ayudar de alguna manera, de que por algo me está llegando esta información. Esto no va más, dije. Yo hoy le digo, ponele que era un miércoles. ¿Pueden creer que ese miércoles me quedé sin voz? Me quedé difónica. No podía hablar, no podía trabajar, falté el trabajo. Estuve así por los días siguientes, porque no se va y nomás la disfonía. Es más, llevaba un papelito conmigo para cualquiera que se me acercara a preguntarme lo que sea, yo le mostraba el papel, estoy difónica, no puedo hablar, porque en serio no puedo hablar. Y me dolía la garganta, pero una barbaridad. Entonces dije, bueno, no le digo nada, la miércoles, que se vaya todo toda así, toda. Bueno, ya está, no tengo que decir. Se ve que esto es un aprendizaje solo para mí.
Bueno, me lo guardo. Me lo guardé, pasaron 6 meses, escribí una carta detallando todas estas cosas. Mi intención no era entregársela, simplemente escribirla como para ya sacarme un peso. Pero hubo un día, junio del 2024, que dije... que agarré, fui, se la di a la carta. Bueno, ¿y qué pasó? Anoche soñé con él. Yo no había vuelto a soñar con él desde que dejé el gimnasio. Bueno, y anoche soñé que yo volví al gimnasio. Yo pensé que al volver al gimnasio él iba a estar incómodo, o iba a estar muy serio, o con sus problemas de siempre, no resueltos, pero... no, es más, el gimnasio estaba cambiado, tenía maquinaria nueva, estaba red tech ese gym. También él estaba mejor, no estaba del todo bien, pero estaba mucho mejor que antes y sonreía mucho más. Y es más, hasta estaba charlatán, estaba, ¡ay, cómo estuviste! ¿Qué hiciste? Y la verdad yo quedé sorprendida en el sueño y aparte maravillada porque él estaba bien. Sí, bueno, súper empath mi situación. Pero bueno, es algo que a veces lo quise reprimir, digo, en años anteriores con otras personas, hasta que entendí que simplemente esa es parte de la misión mía y así que en el sueño eso pasó. Me encantó verlo así. Yo cuando sueño con las personas o con situaciones, yo sé que están vinculadas con esta otra realidad, que es la que cuando estamos despiertos. Entonces, yo sé que si el día de hoy yo lo llego a ver por la calle o por donde sea, sé que él está mejor, que sí está resolviendo cosas que antes no podía. Eso hace también que el entorno de él esté mejor también. Así que me alegra muchísimo por él. Le mando un abrazo fuerte, como un estilo de felicitación. Que esas cosas de las que quizás él no podía hablar con nadie o con unos pocos, esté mejorando. Así que ese es mi episodio por el día de hoy. Que tengan un lindo resto del día.